Noches. Les damos la bienvenida. Para nosotros en el dispositivo el último encuentro del año. Decimos el último encuentro del año y a veces no sabemos ni siquiera en qué mes estamos, pero se supone que estamos en noviembre y de un año muy raro. Como es un año muy raro, dijimos tengamos un gran cierre. Y una persona que ahora va a presentar, Verónica Gargiulo, que ya hemos convocado en alguna ocasión, que yo tuve la suerte de conocer gracias a mi madre, Susana Torres Molina, y que siempre cuando la llamamos y tomamos contacto con ella, son esas personas que te dejan pensando, bueno, de una manera muy especial, y queríamos compartir, nosotros hemos tenido a lo largo del año una serie de encuentros con distintos colegas, o personalidades, o personajes, o gente que nos inspiran cosas lindas. Y bueno, la verdad que invitarla a venir es para nosotros un gusto enorme cerrar el año de conferencias magistrales o de encuentros, no sabría qué nombre ponerlo, ¿no? A ustedes por la invitación. Después tengo que estar a la altura de las presentaciones, eso es un bodrio. Espero lograrlo. Y me reía yo sola porque estamos viviendo estos tiempos tan raros, como decía Federico, tanto que le pusimos 2 títulos distintos a este encuentro. Y después tuve que hacer el trabajo, que fue muy divertido. Por otra parte, de honrar a los dos, porque tal vez algunos vieron uno y otros vieron otro, y así la vida. Vamos a hacer un mix y espero que quede bien. Quiero empezar primero leyendo un breve párrafo de Marguerite Yourcenar para que nos dé el tono. A mí por lo menos ella me ubica en un lugar que me gusta mucho, y dice así: lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Puedes envejecer y temblar, anatómicamente hablando. Puedes velar en las noches escuchando el desorden de tus venas. Puede que te falte tu único amor y puedes perder tu dinero por causa de un monstruo. Puedes ver el mundo que te rodea devastado por locos peligrosos, o saber que tu honor es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles. Solo se puede hacer una cosa en tales condiciones: aprender. Y creo que en estos tiempos de pandemia, ¿no?, está bueno hasta poner un cuadrito y en la mesita de luz todas las noches intentar recordarlo, ¿no? Y los títulos que teníamos para hoy, uno es El fin de la excepción humana y el otro La filosofía de la potencia en tiempos de cansancio y pasiones tristes. Los dos tienen muchísimo que ver con esta propuesta de aprender, y por supuesto con Spinoza, que es para mí siempre una fuente fundamental de inspiración y de sabiduría, ¿no? Y creo que esta pandemia, espero que sea solamente el fin de la excepción humana y no el fin de la humanidad. Porque si nosotros seguimos este camino que nos condujo no solo a esta pandemia ya, sino a muchas otras epidemias gravísimas en la última década, el riesgo es grande. Y no lo digo en un sentido de generar más preocupación, sino más bien de generar ocupación. Ocuparnos de pensar cómo estamos viviendo, qué tipo de vida queremos tener, qué lugar ocupa el ser humano. Yo a veces voy a hablar en femenino, a veces en masculino, a veces el lenguaje no binario, no como me pinte, sino como me salga. Si fuera por mi corazón hablaría en no binario, pero no me sale bien casi nunca. Pero el hombre, a veces lo digo a propósito en masculino, el hombre, porque es esta construcción cultural, patriarcal, colonialista en la que estamos viviendo, la gran responsable de esta pandemia. Es muy fácil culpar al virus, que no tiene ninguna intención de nada, por otra parte, como todos los virus,
que ni siquiera es un ser vivo, sino que deviene ser vivo cuando logra infectarnos, y logra infectarnos cuando devastamos el planeta y virus que convivían maravillosamente bien con animales en sus ecosistemas, cuando el ecosistema fue arrasado, derraman, es el término técnico que se utiliza, salen, porque ya no queda ese ecosistema, y empiezan a infectar a los humanos. Pero además los humanos que no quieren, o por lo menos los dirigentes no quieren, y los demás acatamos, a veces resistimos, por suerte, pero muchas veces acatamos, nos ocupamos de difundirlo por todo el planeta, y también neoliberalismo mediante, en Occidente en particular, ya habíamos devastado el ecosistema de la atención pública de salud, con lo cual no solo nos infectamos, sino que es mucho más difícil, mucho más precaria la atención y en general todo el sistema de cuidados, que en una cultura que, como Rita Segato caratula y me gusta mucho, es la de la pedagogía de la crueldad, han sido permanentemente socavados. Y entonces, esta idea del fin de la excepción humana tiene que ver con una forma de construcción cultural que se desarrolló en Occidente, no solo en la modernidad, pero me voy a referir exclusivamente a ella, porque ya lo tomamos de la herencia griega, nuestro modelo patriarcal, pero en la modernidad se recarga, como dirían las películas, la Matrix se recarga muy fuertemente con la potencia del sistema productivo mecanicista. Y entonces nosotros no solo estamos viviendo una pandemia, sino que esta pandemia no la sufrimos solamente, sino que la provocamos. Y este es el lugar donde el discurso de la guerra no nos deja pensar. Y así como Marguerite Yourcenar nos dice que su propuesta es aprender, la de Spinoza es muy semejante, pero él usa, o yo traduzco, porque así me gusta, mucho más el término entender, y yo prefiero pensar, ¿no? ¿Cómo habitamos esta situación trágica desde un pensamiento vivo? No desde una racionalización mecanicista, no desde una pretensión de enclaustrar la vida y la tragedia en una teoría que nunca alcanza para semejante cosa y nunca sirve, sino cómo pensar esta situación contemporánea. Y el primer lugar es dejar de creernos extraños y enfrentados a la naturaleza. Dejar de pensarnos como una excepción. En algunos lugares he dicho, y me gusta, que ojalá estemos viviendo la cuarta herida narcisista, ¿no? Después de Copérnico, después de Darwin, después de Freud, el coronavirus, que viene a avisarnos que no somos los emperadores de la Tierra, que somos una especie entre otras especies, y como dice con mucho tino y gracia Lynn Margulis, no somos la especie elegida tampoco. Y en este sentido, creo que esto que me gusta llamar la filosofía de la potencia, que tiene que ver con la propuesta de Spinoza y la revisión desde la complejidad, los aportes hoy del feminismo, de la ecología política, es una forma de construir un modo de existencia donde el humano reconozca ser parte entre partes y aprenda a convivir con la naturaleza. Otro autor que me gusta mucho y que le he dado vueltas a su perspectiva es Iván Illich. Iván Illich
nos habla de la convivencialidad. En los años 70, cuando él empezó a desarrollar esto, el humanismo todavía estaba muy de moda, y a los varones en particular les cuesta mucho abandonar ese lugar del hombre. Pero como nosotras nunca fuimos invitadas o fuimos invitadas de segunda, yo me siento muy cómoda dejando esta idea de que la herramienta esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la herramienta. Yo lo diría hoy que nuestras instituciones, porque para Illich herramienta era institución, dispositivo, herramienta también, por supuesto, estén al servicio de la vida, que estén al servicio de la convivencia, no de la humanidad. La humanidad tiene que aprender a convivir para poder seguir viviendo. Y esta técnica, esta construcción mecanicista de nuestra cultura, es la que nos ha llevado a la devastación, particularmente en función de la megalomanía contemporánea, ¿no? Tenemos mega emprendimientos, mega minería, mega agricultura, mega de todo, ¿no? Ese hombre que, así como quisieron matar a Dios, también se anduvo matando el hombre un montón, pero el tipo sigue ahí sosteniendo su patriarcado, y en este sentido estamos potenciando, estamos en un momento en que tenemos a un Trump, a un Bolsonaro, a un Piñera, en una megalomanía desbocada, que no son solo estos nombres, sino todos los poderes concentrados que ellos representan. Y en este sentido creo que hay algunas personas que les gusta decir, no es mi caso, que esta es la venganza de la naturaleza frente a la devastación, ¿no? Y nuevamente, ¿qué hacemos? Personalizamos a la naturaleza y le ponemos a la naturaleza nuestras propias pasiones tristes. La naturaleza, por suerte, es poiesis, producción eterna. Nosotros podemos quedar o no, pero la naturaleza va a seguir produciendo siempre. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ver si podemos lograr, aprender a convivir con esa poiesis, a poder sumarnos, incorporarnos, entrelazarnos con las otras especies para promover la vida común, porque no existe una vida aislada. Y esta mañana, cuando estaba preparando este encuentro, me llega un mail. Yo de mi era bioquímica sigo guardando algunos amores, Scientific American, una publicación que leo hace como, no sé, 40 años o más. Y me pareció fascinante. Era un cartel enorme que decía: vote por la verdad. Me parecía algo fascinante, ¿no? Vote por la verdad. Yo diría, ¿cuál será? ¿Qué candidata? ¿Qué estará? ¿No? Y esto se los cuento porque es la primera vez que una publicación científica, y no es solo Scientific American, el New England Journal of Medicine también, llama a votar por Biden, pero sobre todo contra Trump. Pero lo gracioso es que el cartel solo decía, vote por la verdad. Y entonces nosotros, además de una pandemia, podemos decir que estamos viviendo una infodemia, como dicen algunos autores. A mí me gusta mucho más una infoxicación. Estamos intoxicados, no es un invento mío, es un término que ya circula hace varias décadas, estamos intoxicados de información. Y esto nos hace vivir de una manera peculiar esta pandemia. Porque nos impide, por un lado, comprender esto que quiero compartir con ustedes, que son las causas de la pandemia, y las causas son, como dije ya,
la devastación de los ecosistemas en nombre de la productividad. En el mundo PSI, muchos de ustedes pertenecen a ese ámbito y de alguna manera en la Argentina, de un lado del diván o del otro, la mayoría estamos bastante por allí. Creo que esta idea de las pasiones, los afectos, el deseo, tiene un lugar privilegiado, pero al mismo tiempo no sabemos pensarlo. Y cuando aparecen estas fake news, como les gusta mucho llamar, esta época a los que algunos llamaron posverdad, salen todos corriendo a revivir otro de esos muertos que nunca murieron, que es la verdad y la racionalidad. Entonces, en este encuentro quiero que seamos capaces de unir todas estas cosas, pensarlas simultáneamente. Porque la pandemia no es solo la difusión del virus, no es solo la infección con el virus o las dificultades para el tratamiento con el virus, sino las formas en que nosotros lo pensamos, habitamos esa experiencia, nos permitimos o no nos permitimos cuidarnos, las formas en que colectivamente afrontamos los sentidos que pueden tener para nosotros hoy la experiencia de estar viviendo una pandemia. Y en este sentido quiero destacar varias cosas. Las fake news no son nada nuevo. Si algunos han leído algo en los últimos tiempos sobre lo que fue la caza de brujas, que en realidad fue la persecución a las mujeres sanadoras, dirigentes agrarias, campesinas, cuidadoras. Podemos decir que la Iglesia fue una máquina de construcción de fake news en todo tiempo hasta el día de hoy. La prensa no está para nada exenta de haber propalado noticias falsas y sobre todo de no haber propalado muchas cuestiones. Hace muy pocos días vivimos una situación terrible, dolorosísima, que fue la represión brutal a los ocupantes de Guernica. Y hoy leía, aunque ya lo sabía, muchos, todos lo sabíamos, sabemos que Lewis, el amiguito de Macri, lleva varias décadas usurpando los caminos del lago escondido. Muchos countries, si no la mayoría, tienen tierras usurpadas que nadie les reclamó nunca. Y esas no son noticias. Sin embargo, frente a las fake news, nos hablan de una posverdad, como si esa verdad hubiera estado siempre allí. Yo tengo otra mirada, y es que no estamos viviendo en la época de la posverdad, sino en la de la posconfianza. Que lo que se quebró, o lo que se licuó, si queremos usar los términos de Bauman, fueron los sistemas unificados de referencia. Junto con el Estado se licúan todos los sistemas de referencia, todos los sistemas unificados. Antes podía haber 4 o 5 canales, 5 o 6 grandes periódicos, por lo menos a nivel nacional y algunos locales. Hoy tenemos cientos de miles de sistemas de referencias no unificados compitiendo entre sí. En relación a la pandemia, por ejemplo, sobre prácticamente cualquier aspecto, desde qué es un virus hasta qué significa la pandemia, si hay o no
y qué significa o puede no significar el modelo de la inmunidad de rebaño, etc., hay cientos de científicos enfrentados entre sí, no solo de canallas que sobran, ¿no?, sino de corrientes científicas legítimas que se enfrentan entre sí. Lo que no hay, porque precisamente los poderes quieren resucitar esa verdad que estaba bastante alicaída, es un espacio de controversias honestas. No hay un lugar donde se pueda públicamente sostener un espacio de pensamiento compartido. Lo que no hay son conversaciones que hagan lugar a todos los partícipes. Y entonces creo que una de las cuestiones claves de lo que está ocurriendo esta pandemia es comprenderla en el marco de esta posconfianza. Quiero leerles también la definición que da la Wikipedia de posverdad, porque viene muy a cuento de lo que quiero compartir. Dice: posverdad o mentira emotiva. Es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencias que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Es la definición que da el diccionario de Oxford y de allí la Wikipedia, que en general trabaja colectivamente, en este caso, o casualidad, se respalda en una definición de un diccionario propietario, que es el de Oxford. Y lo que es fantástico, ¿cómo sería una mentira emotiva? Te tiran con llantitos, te disparan algunas risas, unas pildoritas de odio, o hay algún discurso asociado. Una de las cosas que aprendí con Spinoza es que no hay disociación alguna entre el pensar y el afecto. No es que uno no pueda distinguir en una situación cualquiera el contenido de una idea del afecto que acompaña una idea. Lo que uno no puede es separar una cosa de la otra. Yo veo acá un montón de caras amigas, no voy a decir nombres porque si digo algunas después las otras se me ponen celosas porque muchas son mujeres, pero no puedo separar la idea de una persona que tengo, de una persona, del afecto que le tengo a esa persona. No puedo separar la idea de objetividad, en mi caso, del afecto que me produce semejante mito en nuestra cultura, porque para mí es un mito. Entonces, esto de que la posverdad es una mentira emotiva, en sí mismo es un absurdo descomunal. Porque una mentira solo puede ser un objeto de discurso, una enunciación. Por supuesto que toda enunciación, insisto, es afectiva, sea una mentira o no lo sea. Pero mi problema es doble. Por un lado, llamar la atención sobre el peligro de creer que son solo las emociones las que hoy nos capturan. Hay ideas nefastas que nos capturan. Todas ellas tienen su tinte, su cualidad, su tono emocional. Ya sea que creamos en ellas o que no creamos en ellas. Porque las ideas nos afectan. Y en este sentido, entonces, hay una cuestión clave para compartir, para pensar, y es cómo nos afectan las distintas
informaciones que nos intoxican y cómo salimos de ese marasmo. Algunos nos piden que creamos a este, que creamos a aquel, que esperemos que se pronuncien los expertos, pero un experto dice una cosa y otro experto dice otra. Llevamos 7 meses en la Argentina con esta pandemia. La gran mayoría de la gente no sabe cómo desinfectar los alimentos. No sabe si tiene que usar alcohol para una cosa, si tiene que usar lavandina, ni cuánto. No sabría qué hacer en la mayoría de las circunstancias, a quién tiene que llamar, si se tiene que enclaustrar primero, si se puede volver a contagiar. Las preguntas más básicas, no se ha formado ningún espacio de controversias honestas que permita generar un acuerdo digno, aún con la diversidad de opiniones. Y el problema con la posverdad es que lo que nos piden es confianza, seguir confianza, es decir, seguir creyendo lo que dice otro. Y lo que me enseñó Spinoza, lo que yo quiero compartir con ustedes, es que de las fake news, igual que de las pretendidas noticias verdaderas, solo se puede hacer una cosa, y es pensar. Y ese pensar es una actividad tanto singular como colectiva. Nadie puede pensar por mí y nadie puede pensar solo, porque vivimos colectivamente. Entonces la construcción de espacios de confianza, pero no de abdicación de la potencia de pensar, de confianza en la honestidad del espacio de controversias con la diversidad de perspectivas, es un lugar clave para poder habitar de otro modo esta pandemia. Países como Uruguay, acá enfrente, acá nomás, están viviendo en otro mundo, porque la cultura uruguaya ha hecho del cuidado y el respeto mutuo un lugar cotidiano y permanente de su vida. Siendo un país que vive del turismo en una proporción descomunal, acordaron encerrar las fronteras, porque quieren seguir viviendo. Nosotros, que estamos siguiendo en números espantosos, abrimos las fronteras, no sé, invitando a los brasileros, por ejemplo, a que sigan comprometiendo la salud pública tan delicada que tenemos. Y en este sentido yo creo que el lugar clave que esta pandemia nos invita a habitar es, y el término que me gusta usar es, una transformación radical de la vida que ponga el cuidado y el pensar con cuidado en el centro. Poner la vida en el centro o el cuidado en el centro son consignas feministas. Y también algunas pensadoras, como Puig de Bellacasa, y me sumo yo en ese camino, insistimos en la importancia no solo de cuidarnos, sino de pensar cuidadosamente y cuidarnos a partir del pensamiento. Y cuando digo pensamiento no estoy diciendo racionalidad, que es lo que nos quieren vender, el envase de la posverdad. Esa racionalidad que está preestructurada según una lógica de la exclusión, según un modelo patriarcal de la independencia, cuando lo que estamos viviendo es, una vez más, porque siempre ha sido así, la interconexión de todo lo que existe. Entonces hay otra palabra que he rescatado en los últimos meses, diría, que es la palabra conversación, ¿no? Conversar etimológicamente venía de convivir, habitar juntos, de un intercambio sobre todo corporal. Los argentinos, no sé si hay gente de otros países, porque ahora Zoom permite muchas
cosas que antes no se podían, pero lo van a entender muy bien. Ese ¿por qué no charlamos un ratito? Bueno, ese conversar, que incluso es erótico, ese encuentro erótico con la vida. Y en ese conversar está el cuidado. Conversar como un espacio donde no sabemos del otro. En este caso no sabemos del virus, pero tampoco sabemos de nuestros vecinos. Hoy escuché ruido en la puerta, salí, estaban rompiendo algo, estaban todos sin barbijos, ¿no? El primer esfuerzo fue que se pusieran sin barbijos para poder luego hablar con ellos. Algunos te contestan, la ley no me obliga, ¿no? Tampoco te obliga a tener cerebro y en general lo tratás de usar de tanto en tanto, no parecía ser el caso. El problema en nuestra cultura es que los cuidados quedaron regimentados desde el patriarcado. El pater familia en la casa y el gobierno y el Estado en la nación regimentaron los cuidados. Con esto no estoy queriendo decir en ningún sentido que el Estado no tiene un lugar y un lugar importantísimo en relación a la pandemia. Pero nosotros no podemos abdicar nuestra potencia de cuidarnos en el Estado. Porque si alguno cree en Dios, Dios podrá estar en todos lados, pero el Estado no. Y hay un lugar que el modelo, la construcción conceptual de la modernidad nunca habilitó, y más bien invisibilizó, que es precisamente este espacio de cuidados. Este espacio de cuidados no reglados, este espacio de cuidados no obligados, este espacio de cuidados comunitarios que se mueven por el deseo de vivir y convivir. Y creo que si algo nos falta es revitalizar profundamente el espacio comunitario de los cuidados. Hay un término que he adoptado y lo voy condimentando también, que me gusta mucho, de Donna Haraway. Ella habla de responsabilidad. En vez de la responsabilidad toda juntita, respons-habilidad. Volvernos hábiles. Me han preguntado hace pocos días y me encantó la pregunta, ¿qué diferencia hay entre la responsabilidad y la responsabilidad? La responsabilidad es sobre todo obligada y discursiva. Como si uno supiera cómo hacerse responsable, cómo volverse responsable, como si uno supiera cómo cuidarse, como si uno supiera antes de saber, ¿no? Claro, si uno es racionalista ya se cree que lo sabe todo, tiene una teoría, la aplica sobre el mundo, funciona o no funciona, encaja lo que puede y lo demás lo olvida o lo invisibiliza. Pero cuando están muriendo más de 30.000 semejantes en nuestro país, cientos de miles en el mundo, no sé cuántos infectados ya, perdí la cuenta. Entonces es el momento de hacer espacio para la responsabilidad. Cuando el gobierno dice dejamos a la responsabilidad, la otra, individual, vimos lo que pasó. De 2.000 casos subimos a 30.000 casos. Porque no hay ninguna cosa como la responsabilidad individual. Porque no somos individuos, somos seres singulares entramados con otros. Y para hacernos responsables tenemos que desarrollar, cultivar esa habilidad de cuidarnos, de pensar,
de habitar la experiencia en vez de hacerle la veña a la autoridad. Para ir redondeando, quiero compartir con ustedes una idea que me parece central. Esta conversación que pone en el centro la vida, el espacio más importante hoy para considerarlo, es en relación a esta enfermedad de base, la llamo yo, que no es el coronavirus, sino la productivitis. La productivitis mundial. La idea de que nuestro deber es producir. Y quiero compartirles la idea de que la vida no es productiva. La productividad es una medida mecanicista ligada a la eficiencia, que es siempre una medida de costo-beneficio en una métrica de las pérdidas y las ganancias monetarias. La vida es poética, es generativa. La vida hace existir. La palabra poiesis se traduce también como producción, pero es una producción generativa y regenerativa. La vida es fértil, es fecunda, es viable y es frugal. Desde el vivir no tendemos al exceso. Desde el exceso tendemos a partir de las pasiones tristes, a partir de deshabitar el pensamiento para caer en el imaginario megalómano. Entonces, poner la vida en el centro implica dejar de lado también esta ilusión neoliberal de autosuperación permanente, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Esa cultura que ha hecho del hombre, siempre cuando quiero decir algo feo lo dejo masculino, para joderlo más, del hombre un empresario de sí, como dice Byung-Chul Han, robándoselo porque él siempre recoge de todos lados y cita muy poco. Pero en este sentido Byung-Chul Han tiene un error garrafal para mí en su planteo. Él dice que este empresario de sí es el hombre del tú puedes, ¿no? Y él critica esa positividad del poder. Pero ese hombre no es el hombre del tú puedes, o por lo menos no es el hombre de la potencia, de lo que puedo en acto. Es el hombre de tú debes poder. Esa pequeña diferencia hace toda la diferencia. El empresario de sí tiene la obligación de poder, y si no puede, es un fracasado. Por eso el empresario de sí termina suicidado, deprimido o agotado, porque debe poder. En cambio, desde la filosofía de la potencia, no hay deber, solo hay potencia. Y cada quien puede, en cada momento, aquello que puede, aunque parezca y es una tautología. Y es más, no sabemos lo que podemos. Nadie sabe lo que puede. Solo vamos a saberlo si lo exploramos. Está siempre abierto. Lo que podía ayer tal vez no pueda hoy, lo que no podía tal vez sí. Y además lo que puedo no depende solo de mí, depende de la calidad vincular. Entonces una filosofía de la potencia hoy es una filosofía de la conversación que trabaja en la siembra y el cuidado vincular, en el reconocimiento de la pertenencia a esta trama de la naturaleza en la que no hay preferidos, en la que todos dependemos mutuamente de todos. Creo que
si nosotros logramos abandonar la ilusión de volver a ese reino de la verdad, atrevernos a pensar y a conversar, a construir territorios de conversaciones tensas, porque cuando hablamos de conversaciones no estoy hablando en ningún sentido de un intercambio políticamente correcto de punto de vista. Estoy hablando de un entretejido de cuerpos vivos con su diversidad, con las dificultades que implica aquello que somos afines y aquello en que no lo somos, ¿no? Son conversaciones tensas e intensas, pero habitadas desde el pensar, sin ningún paraguas protector, sin ningún sistema de referencias, se llame Dios, se llame ciencia, se llame verdad, sino desde la potencia de estar vivos y el deseo de convivir. Esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes, con muchas ganas de conversar, así que terminé un poquito antes, creo, inclusive, para poder hacer espacio a las preguntas, las propuestas, lo que ustedes tengan ganas. Bueno, Denise, primero quería contarte que hay personas de muchos lugares que estuvieron saludando en el chat, que creo que es una manera de conversar también. Hay gente de San Luis, de Mendoza, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, de Mar del Plata, y también hay colegas de México escuchándonos, y por ahí me gustaría, para empezar este espacio de intercambio, hacerte una pregunta y un comentario un poco. La pregunta por ahí tiene que ver con esto de revitalizar el espacio comunitario de cuidados, que yo cuando escuché eso me hizo pensar mucho en algo que estamos trabajando, ¿no? Por ahí desde nuestro campo, por ahí el de la salud mental, que tiene que ver con la construcción de comunidad, ¿no? Y me parece interesante, no sé, por ahí, si se te ocurre como alguna manera de armar algún lazo con estas ideas, que las escuché como similares, pero que por ahí no tienen que serla en todos los puntos, y un comentario respecto de una idea que me parece que puede unir esto del afecto y las ideas, que es la noción de experiencia, y que por ahí me parecía como interesante para resaltar como a nivel de esta idea de poder conversar. Sí, me encanta. ¿Voy respondiendo o ustedes prefieren que se junten algunas preguntas? No sé cómo acostumbran, Fede. Bueno. Respondo. Sí. Adelante. Dale, buenísimo. Bueno, hay algunos compañeros, porque yo sé cómo son, así que prefiero de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, estuve viendo ahí cada uno tratando de poner sus sitios, y es lindo sentirnos en comunidad latinoamericana. Hay muchos amigos queridos de distintos lugares, así que me encanta. El término comunidad, por supuesto, es clave en todo esto. La modernidad se construye, la noción de sociedad se construye sobre el aplastamiento de la noción de comunidad, de la existencia misma de las comunidades. Y se pierden esos lazos de pertenencia cruciales para habitar la vida desde una presunta sociedad, ¿no? Algo ridículo, porque la verdad es que yo no puedo pensar a mi mamá como una socia, o a mis hijas, o a mi hija, o a mi marido, o a quien fuera. Mis amigas no son mis socias, ni remotamente. Y entonces creo que es clave revitalizar la vida, es revitalizar la comunidad. Pensar en términos de lo común. Precisamente esa racionalidad patriarcal es una racionalidad que se presenta como universal, es decir, desde ningún lado. El otro día, preparando otra conferencia sobre narrativas, porque depende del tema, yo me pongo más cachonda con unas cosas o con otras. Bueno,
Y me apareció el Nowhere Man, ¿se acuerdan del Nowhere Man de los Beatles? No los voy a bochornar y no me voy a bochornar a mí misma cantándolo, ¿no? Pero it's a real nowhere man sitting in his nowhere land, ¿no? Un hombre de ningún lado sentado en un lugar de ninguna parte, haciendo planes para nadie. Bueno, un tema que merece ser revisitado. Esa es la racionalidad que pretende instituir una única verdad, el modelo del cual estábamos de alguna manera logrando desembarazarnos hasta que la derecha, que tiene mucha más habilidad, mucha más claridad de sus intereses, enfangó la cancha con la posverdad. Pero precisamente esta comunidad, tenemos que tener cuidado de creer que es un espacio idílico, o creer que lo común es lo dado. Yo en este sentido también pienso lo común desde Spinoza. Lo común, para empezar, es que somos cuerpos entre cuerpos, que nos afectamos mutuamente. Pero esos afectos pueden potenciarnos o despotenciarnos, y entonces ninguna comunidad es perfecta en el iluso y absurdo sentido que nuestra cultura impone a la noción de perfección, que es completa y homogénea. Toda comunidad es diversa, tensa, y la noción de conversación es justamente aquello, es la búsqueda a través de la conversación de sostener esa diversidad en la comunidad y esa comunidad en la diversidad. Entonces, la noción de experiencia es central en esto, porque así como nos sacaron el pensamiento para invitarnos a quedarnos tranquilos en el pequeño mundo cuadriculado de la razón, también nos quitaron la experiencia. Porque el pensar es propio de la vida, y la vida es experiencia situada, no universal, no hay ninguna experiencia universal. Puede haber experiencias comunes. Yo veo algunos compañeros que dicen así, digo, bueno, en este momento algunos por lo menos están de acuerdo, hay mundo común en este instante, ¿no? Después ponen cara de culo y digo, acá con ella ya no va tan bien la cosa, vamos así. Y voy fluyendo en esto porque lo común está siempre en movimiento, en función de las afinidades. Y las afinidades varían. Entonces, en vez de ilusionar una comunidad perfecta, se trata de habitar la experiencia de la comunidad en su diversidad conflictiva y comprender que el conflicto es una fuente fundamental de creación y no solo de destrucción. Sin diversidad no hay proceso. Sin conflictos no hay transformación. Una conversación solamente hay cuando hay diversidad, si no es monotonía. Entonces, estos aspectos están todos juntos, inevitablemente, y todos implican fugarnos, desplazarnos, el término que más le guste, de la construcción patriarcal, mecanicista y racionalista de la que venimos. Y en ese sentido, en relación a la pandemia, para mí es muy importante que no se trata de estar a favor o en contra de la intervención del Estado, sino de exigir al Estado y al mismo tiempo construir el cuidado comunitario. El término que hoy más me gusta es el de cuidadanía, que aprendí de unas feministas españolas y que estoy retrabajando ya hace más de 1 o 2 años. Y esta idea de cuidadanía tiene que ver precisamente con eso.
la cuidadanía tiene que impregnarlo todo, también al Estado. Y al mismo tiempo sabemos que siempre lo instituido va a tender a regimentar los cuidados. Y en esa relación tensa, de lo que se trata es de qué es lo que concebimos como primordial. Desde la perspectiva de la filosofía de la potencia, de la complejidad, lo primordial es siempre la vida. Desde la filosofía y el pensamiento disociado de la modernidad, lo primordial es la productividad, es la verdad, es el honor patriarcal, todo siempre arriba de la vida y siempre en nombre de la vida. Pues se trata de sacar en nombre de y empezar a directamente hablar desde la vida y no en nombre de ella. Vi que había otras preguntas por ahí. A mí me cuesta mucho leer el chat, así que cuéntenmelo ustedes. Sí, ahí hay varios comentarios. Igual invitamos a que abran también los micrófonos y preguntar en voz alta, pero si quieren mientras voy leyendo. Ahí. Rafa, ¿vos querías preguntar algo? ¿Sí es posible? Sí. Dale. Bueno, en principio muchas gracias, Denise, por toda la presentación ya desde la cita de Jules Renard. En estos últimos días releí lo que habías escrito hace mucho en el libro Temporalidad, Determinación, Azar. y bueno, allí trabajás el tema de objetividad y objetivación, ¿no? Entonces pensaba si retomáramos eso a la luz de esto de las conversaciones que hagan lugar a controversias honestas, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar esa cuestión? También porque el dispositivo está en un esfuerzo de investigación. Y entonces me parece interesante ver cómo incluir esta dimensión de la objetividad y la objetivación hoy. ¿Cómo lo reescribirías, ¿no? Tomando en cuenta esto que traes hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Me hiciste acordar viejas épocas muy divertidas. Digo, te voy a contestar de una manera graciosa. Está haciendo eco. ¿Solo yo lo escucho? No, soy yo. No. Hay un eco. Digo, yo, si hoy me preguntaras, digo, obviamente yo no suelo hablar de esta manera, pero como es graciosa y estamos en confianza, lo voy a compartir. Te voy a decir, el eje del mal es la trilogía objeto, objetivo y objetividad. Un sistema de captura. Por supuesto no hay ningún eje del bien. Pero para no quedar cautivos, para romper el hechizo de este modelo, mi propuesta viene del lado de otra trilogía. Complejidad, convivencialidad y cuidadanía. Algún amigo me propuso que agregue comunidad. Estaría bárbaro, pero yo soy como un poquito obse con los números y me gusta eso de 3 y 3. Podría cambiar alguno, digo. Sí. Pero cuando escribo, no sé, me agarran esas cosas. Pero va por ese lado. Eso que yo llamé en aquel tiempo objetivación, tiene que ver, en realidad lo que se llama objetivación es pasar algo al espacio público, básicamente. Lo que hace, la objetividad no existe porque no son, los que producimos saber no somos objetos, tampoco producimos saber sobre objetos. No es solo, siempre con esta cosa, los humanos no somos objetos, pues las cosas tampoco. En una naturaleza que es dinámica, productiva, poética, no hay objetos. No hay ninguna clase de objetos, hay una naturaleza activa, poética en todas sus dimensiones. Así que ni nosotros somos objetos, ni la naturaleza son objetos.
Y el problema de una construcción de sentido cautiva en objetivos preestablecidos es lo que nos lleva precisamente a ese mundo infame de la productividad. Si tomo a Spinoza, que me encanta, yo diría, nos mueve el deseo. No solo a las personas, a toda la naturaleza. Y el deseo no tiene ninguna clase de objetivo. Nosotros, y en esto tenemos que tener mucho cuidado en el mundo psi, porque muchos confunden el deseo con el deseo de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? Yo por suerte ya cené. No sé cómo van ustedes, pero yo estoy súper relajada, no tengo deseo de comer, me tengo mi agüita acá. Digo, hay un deseo, que es el deseo del que habla Spinoza, que es el deseo de vivir, el deseo mismo como afirmativo de la existencia. En sus palabras, el perseverar en el ser. Entonces, esta trilogía que ayuda a deshacernos del hechizo tiene que ver con habitar la vida, la experiencia, como decía la compañera, desde el deseo. Y aprender a distinguir el deseo genuino, el deseo que tiene que ver con nuestra existencia como seres vivos. Otro término que no dije, que me encanta, es pasar, la trilogía maldita es la trilogía de la ilustración, del iluminismo. Entonces, abandonar estas ideas iluminadas para revitalizar la vida, ¿no? Y eso es lo que yo llamo habitar desde el deseo. Entonces, en ese camino, habitando desde el deseo, no tenemos objetivos. Vamos desplegando nuestra existencia en el vivir, que es convivir. Y en este sentido, algo que no pude profundizar porque, bueno, tuve que elegir, es central cambiar la noción de límites, ¿no? Como vos me trajiste a esta cuestión de la objetividad constituye todo en objeto. Y el objeto es algo cuyos límites son absolutos y definidos. Totalmente. Algo que no existe en un mundo dinámico, ¿no? Y hoy la ciencia a ningún nivel podría describir nada de esta manera, ni los electrones, ni las galaxias, ni los cuerpos, ni absolutamente nada es un objeto. Entonces, lo que es central es dar cuenta de que esa objetividad presunta lo que hacía era pasar al espacio público un tipo de mirada que negaba a las demás, pero que no era falsa. Ahí tenés otro de los problemas, cómo se liga esto con la posverdad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo tremendas críticas hoy en día. Uno de los aspectos de la ciencia patriarcal que está en revisión es la teoría de la evolución y sobre todo el modelo neodarwinista. Y particularmente la idea de la supervivencia del más apto y de la competencia. Algo que ya fue cuestionado por Kropotkin desde el comienzo mismo de la teoría evolucionista y que muchos están rescatando con muchos otros aportes nuevos también. Pero en ese camino, ahí aparece también otra mirada donde yo no voy a decir era falsa la teoría darwiniana. Digo, la teoría darwiniana era muy rica. La teoría darwiniana de manual fue empobreciéndose. Y en este sentido, tiene aspectos sumamente valiosos y aspectos sumamente constrictivos. Una de las grandes virtudes de salir de la captura del eje del mal es que uno puede rescatar montones de cosas de todos los ámbitos, sin por ello tener que comprar el combo de la verdad. Podemos decir que salimos de la cajita feliz para habitar la felicidad sin cajita.
algo de eso. Bueno, les pido disculpas, voy a apagar la cámara para poder leer bien, porque tengo algunos problemas de conexión. Voy a ir leyendo algunos comentarios. Bien. María Pilar Fuentes, hay muchos saludos de distintos lugares, siguen los saludos, pero voy a leer algunos comentarios. María Pilar Fuentes dice, qué interesante, me quedo pensando si alcanzar la vacuna no sería una paradójica victoria-derrota, es decir, el éxito del productivismo racionalista que evite preguntar por todo esto que nos traes. Luego, no sé si querés, Denise, responder, o que vaya leyendo algunos. Dale, lee así yo voy, por a veces las puedo juntar. Dale. Bueno, después, bueno, muy interesante, enriquecedor el encuentro, dice Alejandra. Mariana Romero dice, Byung-Chul Han habla no solo de conversar, sino de la mirada y la escucha de la alteridad, y no desde solo la igualdad. Jorge Domínguez dice, ojalá hubiera algún comentario desde dónde mirar las narrativas y las experiencias de dolor y sufrimiento, y el aislamiento y la relación de esto entre la vida, el cuidado y la comunidad. Agradece y manda abrazos desde México. Y si querés leo una más. Dice Silvia Olivera, ¿cómo se trabaja la soberbia con esta responsabilidad, lo individual frente a lo colectivo? Voy a juntar algunas, no voy a poder honrar todas las preguntas en detalle porque muchas de ellas necesitaría un montón de tiempo que no tenemos, pero sí algunas cuestiones. El tema de la vacuna es súper interesante. Por ejemplo, Uruguay no necesitó ninguna vacuna. Entonces te dicen, pero Uruguay son poquitos, son chiquitos, ¿no? Entonces le digo, bueno, China tampoco, también son poquitos, son chiquitos. Digo, China no tiene coronavirus en este momento, empezó, bueno, no se dedicaron a esperar una vacuna, ¿no? Es en nuestra cultura que esta ilusión de la vacuna opera en muchos casos inhibiendo los desarrollos de los cuidados que sí son posibles y necesarios en función de una ilusión que no sabremos si será o no será eficaz, incluso que no sabríamos si fuera imprescindible una vacuna. Pero desde ya opera en el imaginario en función de una de las pasiones que es más peculiar en el pensamiento de Spinoza, que fue una de las que más me costó entender, que es la esperanza. Porque la esperanza siempre en nuestra cultura está puesta en un lugar brillante que es lo último que se pierde o lo último que hay que perder con esos tiempos de verbo poco felices, y la esperanza puede ser una pasión tristísima. Tiene un aspecto de alegría, de claridad, pero tiene un aspecto nefasto de la espera. De una espera que no es una espera de la escucha, que no es una espera del pensamiento, que no es una espera de conexión con lo que acontece, sino una espera que busca o desea una salvación que no va a procurarse por sí. Entonces, creo que efectivamente la cuestión de la vacuna es el único tipo de respuesta que una sociedad como la nuestra puede ofrecer en términos de esperanza, porque no puede ofrecer en términos de construcción comunitaria. Conversar en relación a Byung-Chul Han, en distintos libros él aparece con distintas caras. Desde luego que conversar
si conversar es convivir, implica escuchar. Implica más que escuchar. Implica honrar la receptividad. Junto con los cuidados que han sido desvalorizados en la cultura patriarcal, todo lo que tenga que ver con la receptividad ha sido también deslegitimado, secundarizado, poco considerado y en relación al conocimiento, nada considerado. Y precisamente una cultura de la vida, lo primero que está haciendo resurgir es el valor y la importancia de la receptividad. El único filósofo que yo conozco, porque seguro que hay algún otro que yo no conozco, pero que ha trabajado a fondo esta noción es Spinoza, ya en el siglo XVII, cuando hablaba de la potencia de ser afectado. Tanto el patriarcado, que siempre es acción, acción hacia afuera, búsqueda de gloria y demás, solo privilegió la acción. Y la receptividad quedó del lado denigrado de la mujer. Bueno, para conversar es imprescindible la receptividad. No hay otro lugar desde el cual se pueda conversar. Y en este sentido, para conversar hay que aprender a escuchar el silencio, que dice tanto, ¿no? Y darle espacio, permitir que tenga su lugar como una clave para poder pensar. Y por eso me gustó mucho el tema de la soberbia, ¿no? Esta megalomanía, otra forma que podemos llamarla es efectivamente soberbia. Creo que ahí es imprescindible el sentido del humor. Si nos ponemos pomposos, nunca vamos a salir de ahí. El sentido del humor tiene que ver también con una experiencia, con una forma de habitar la vida, ¿no? Esto que decíamos de Marguerite Yourcenar y el aprender, creo que uno de los aprendizajes claves en el vivir tiene que ver con la metáfora, el humor, la poesía, que siempre salen por otro lado, ¿no? Que logran desarmar estas construcciones mega lo que sea. Y en el sentido de las narrativas, hoy hay muchos desarrollos planteando que este modelo que se llamó de la objetividad es un modelo que está construido. Derrida usó una palabra que en principio suena rara, pero está buenísima, que es afabulación. La ciencia moderna es una fábula que niega serlo. Y en mis búsquedas etimológicas que me divierten tanto, hablar viene de fablar, viene de fábula. Todo el que habla, fabula. Los brasileros, querida Lorene, están mejor que nosotros porque falan. Todavía tienen el recuerdo más cerca en el falar que en el hablar. Nos hemos olvidado de las fábulas, pero la ciencia moderna es una retórica, y es una retórica que niega ser tal. Por eso hoy, por ejemplo, en esa línea, Donna Haraway propone nuevas narrativas. Las de ella las llama SF, con esas siglas, porque tiene 6 términos, seguro que no me los voy a acordar todos, pero después los buscan los que falten, porque todas las palabras que usan, se ve que a ella también le gusta jugar con esas cosas, empiezan con S y F. Science fiction, ciencia ficción, scientific facts, hechos científicos, feminist speculation, ¿no? Ella va trenzando, va generando trenzas narrativas. La última es so far, hasta aquí. Es decir, podemos trenzar con más cosas.
podemos seguir trenzando. Y cada uno tiene sus propias y particulares trenzas. Yo cuando hablaba recién de la importancia de ser afectado, de honrar la receptividad, siempre tengo que pensarlo varias veces, porque hay un autor que me influye muchísimo, que es Shitao. Shitao es el monje de la calabaza amarga, que habla de venerar la receptividad. A mí me parece un término ya demasiado fuerte para mi estética. Pero podemos entrecruzar distintas narrativas, porque nuestra vida es un entretejido de narrativas diversas, donde aparecen, a mí muchas veces una de mis frases, así que más digo, la saqué de la película Jurassic Park. Es cierto que la dice el matemático y que el tipo venía hablando de la complejidad y qué sé yo, pero dice, la vida pugna por salir. Pero ahora como me volví más feminista, lo cambié, le pongo, la vida puja por salir. Porque me gusta ir cambiando. Y las vamos entrelazando. El asunto es si somos capaces de producir sentidos comunes. Los sentidos no son comunes a priori. Eso viene del eje del mal. Los sentidos se hacen comunes, devienen comunes, cuando somos capaces de comunicarlos, y allí donde seamos afines, y uno puede decir, bueno, hasta acá, qué sé yo, en la parte de science fiction yo sé que un montón nos abandona, pero a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y particularmente la misma autora que ama Haraway, que es Úrsula K. Le Guin. Y Úrsula K. Le Guin hace poco, con Susana y otras amigas, tradujimos un texto maravilloso que se llama La bolsa de transportar. Y ella dice que la bolsa de transportar fue la primera herramienta, y tal vez una de las más importantes, porque ¿dónde iban a poner las cosas que iban a buscar los cazadores recolectores? Pero claro, después se construyó la historia de los cazadores que tienen muertos y sangre y gloria y sufrimiento y qué sé yo, y ahí nos jodieron. Pero los cazadores eran los pobres tipos que se embolaban conversando con la gente en el fogón, recolectando lo que había, compartiendo y construyendo comunidad, y tenemos que volver a construir nuestra bolsa, y cada uno tendrá una bolsa distinta, algunas cosas serán semejantes, otras no, habrá tensiones difíciles de transitar en determinado momento, no es un camino, las trenzas narrativas no son siempre, no son así como yo dije antes, que no hay una comunidad perfecta en ese sentido del unísono y el acuerdo, la famosa isonomía griega, tampoco hay una conversación que sea armónica en el sentido que se entiende armonía en Occidente, que es como llave y cerradura, lo que encaja perfectamente y no desentona nunca. Por suerte, incluso en Occidente se hablaba de el acorde disonante y la disonancia acordante, ya desde el poeta Horacio, y podemos revitalizar nuestra noción de armonía, ¿no? Cuando decimos que fueron arrasados los ecosistemas, decimos que se rompió una armonía que llevó siglos, ¿no? Miles de años construir, y que tampoco ahora los seres humanos vamos a estar a cargo de la salvación del planeta. Lo que mejor podemos hacer es callarnos un poco, aprender a escuchar para retomar otro tipo de conversaciones. Bueno, si te parece, Denise, con esto podemos ir cerrando. Hay comentarios, me parece que varios por lo que fueron comentando hicieron algunas como conexiones y asociaciones, ¿no? Con otros autores, con otros conceptos. Me parece que la idea de la conversación está conseguida, así que bueno, por ahí, si te parece, podemos cerrar. No sé si vos querés agregar algo más y nos podemos despedir. No, yo estoy muy contenta. Si no tienen ya otra cosa para compartir, les agradezco la buena onda y los dejo ir a comer porque yo estoy re tranqui, pero no sé si es lo mismo. Muchas gracias, Denise. Bueno, gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, buenas noches.